Podemos encontrar motores de corriente continua en muchos electrodomésticos portátiles, automóviles y equipos industriales. En este video conoceremos el funcionamiento y construcción de motores comerciales de corriente continua. Este es el motor de corriente continua más sencillo, que el estator suministra un campo magnético constante. Y la armadura que está en la parte rotatoria es una simple bobina. La armadura está conectada a una fuente de energía continua a través de un par de anillos de conmutación. Cuando la corriente fluye a través de la bobina, como estamos observando, una fuerza electromagnética es inducida sobre esta de acuerdo a la ley de Lorentz. Así que la bobina comienza a girar, como podrás ver a medida que la bobina gira. Y como lo estamos observando, los anillos del conector se conectan a la fuente y como resultado, en el lado izquierdo de la bobina la electricidad siempre fluirá alejándose y en el lado derecho la electricidad fluirá siempre alejándose. Esto asegura que la acción del par en el mismo sentido durante el movimiento. De este modo la bobina continuará rotando en el mismo sentido. Sin embargo, si presentamos más atención a la acción del par, nos daremos cuenta que cuando la bobina está casi perpendicular al flujo magnético, la acción del par tiende a cero. El torque es igual a cero. Como resultado, el movimiento del rotor será irregular y se usará un motor de continua. En este tipo, este sería el truco para superar este problema. Al añadir una bobina más al rotor con un par de polos adicionales para el mismo, esta disposición, cuando el primer devanado está en la posición vertical, el segundo devanado se conecta a la fuente de alimentación, por lo que hace que esté presente en el sistema. Además de ello, cuanto más devanados existan, más suave será el movimiento, como lo estamos observando. El motor real de los devanados de una armadura están arrollados en los huecos de las capas de acero laminado de alta permeabilidad magnética. Esto mejora la interacción del flujo magnético. Los muelles de las escobillas del colector del gas ayuda a mantener el contacto con la fuente de alimentación. Estos motores son muy pequeños de corriente continua. Se usan imanes por lo habitual. La bobina que genera el campo electromagnético se alimenta desde la misma fuente de alimentación de corriente continua. Las bobinas de campo se pueden conectar a los devanados del rotor de dos maneras diferentes, en paralelo y en serie. El resultado son dos diferentes construcciones, por lo cual es el motor de derivación Shuck y el paralelo. El motor de bobinados en serie tiene un buen par de arranque, pero la velocidad se reduce drásticamente con la carga. Además, el motor en derivación o shunt tiene un bajo par de arranque a una velocidad casi constante con independencia de la carga que actúa sobre el motor, a diferencia de otras máquinas eléctricas. Los motores de corriente continua tienen una característica única: la producción de fuerza contraelectromotriz, en lo cual una bobina que gira en el interior de un campo magnético producirá una fuerza electromotriz de acuerdo al principio de inducción electromagnética. En el caso de los embobinados de armadura giratoria, sucede exactamente igual. Se induce una fuerza contraelectromotriz que se opone a la tensión de entrada aplicada. La fuerza contraelectromotriz reduce la enormemente corriente del inducido. La fuerza contraelectromotriz es proporcional a la velocidad del rotor y en el arranque del motor la fuerza contraelectromotriz es demasiado baja, por lo tanto la corriente del inducido es por lo tanto en los motores de corriente continua de gran potencia es necesario un mecanismo de arranque adecuado de control de tensión aplicada para una variación interesante del motor DC. El motor universal, el cual es capaz de funcionar por lo tanto en corriente continua como en corriente alterna. Esto sería el funcionamiento de los motores de corriente continua. Gracias.